Bendiciones a todos y bienvenido a nuestro canal de YouTube Gracia y Verdad. Estaremos comenzando una serie que ha dado inicio en la iglesia CLA, la cual pertenecemos, con nuestro pastor Shane Wilson. Y el lema de este año es Devoto, Entrega, donde se ha comenzado esta serie con el propósito de que seamos más dedicados y más comprometidos con la misión de lo que es la iglesia de Jesucristo y también con el propósito de lo que es el evangelio. Así que en este mes de enero se estará dando esta serie y la estaremos compartiendo con cada uno de ustedes. Así que el tema de hoy es, ¿verdad?, devoto o entrega. Compromiso, todos juntos, todos por Jesús. Y estaremos usando como base bíblica Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, donde aquí vemos un plano bíblico de la iglesia del Nuevo Testamento. Aquí vemos el retrato de lo que verdaderamente la iglesia de Jesucristo tiene que parecerse, o cómo se supone que la iglesia de Cristo sea en este tiempo. Sabemos, ¿verdad?, que el libro de los Hechos es el comienzo, el nacimiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos, ¿verdad?, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia inspirada por el Espíritu Santo, pero también una iglesia unida, no importando la cultura, no importando el lenguaje, no importando las ideas, lo político, religioso y social. Vemos a una iglesia unida, llenos bajo un mismo espíritu, inspirados por el mismo espíritu. Así que el inicio del lema en la iglesia de CLA es devoto, entrega, que es lo que se estará hablando durante el año del 2026 que ha dado inicio. Y este es el primer episodio. Devoto, compromiso, todos juntos, todos por Jesús. Así que vamos a leer rápidamente en Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, y estaremos usando la versión Reina Valera, pero también estaremos usando la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que vemos, ¿verdad?, que esto es un retrato de lo que la iglesia debería parecerse en el siglo XXI. Y aunque lo que acabamos de leer es lo que sucedió hace 2000 años atrás en el día de Pentecostés, donde lo primero que tenemos que entender es que en el día de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés era una fiesta judía que se celebraba todos los años, y todos los años descendían a Jerusalén judíos que habían sido esparcidos por las invasiones y por las conquistas de los diferentes imperios. Y vemos, ¿verdad?, la diáspora de los judíos que se habían esparcido en diferentes regiones.
Y todos los años cuando se celebraba Pentecostés, estos judíos descendían a Jerusalén porque era en Jerusalén donde se celebraba esta fiesta. Y allí llegaban de diferentes ciudades, de diferentes regiones y territorios. Y en el día de Pentecostés, conocemos la historia, descendió el Espíritu Santo como Cristo se lo había prometido a sus discípulos en Juan capítulo 14 al 16, donde Él le dijo claramente que enviaría al Consolador, que era la promesa del Padre. Y vemos, ¿verdad?, que esto se cumplió, como dice el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. Así que vemos que en el día de Pentecostés, las diferentes culturas y las diferentes creencias y pensamientos, tanto político como social y religioso, nada de esto impidió que la promesa de Dios se cumpliera. Y vemos en el libro de los Hechos, el capítulo 2, versículo 42 al 47, el retrato, el plano de la iglesia del Nuevo Testamento. Pedro era el predicador y el líder predominante de aquel entonces, y vemos que cuando esto sucedió, Pedro predicó su primer mensaje, donde 3,000 personas le dieron sus vidas a nuestro Señor Jesucristo. Así que la iglesia del Nuevo Testamento, vemos el plano de ella en Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia dirigida por el Espíritu Santo, inspirada por el Espíritu Santo y en una vida de unidad. Lo triste es que vivimos en el siglo XXI y la iglesia del siglo XXI ha perdido el norte y ha perdido lamentablemente lo que verdaderamente la iglesia debe ser. Aquí vemos el retrato de una iglesia unida, una iglesia poderosa, una iglesia llena del Espíritu, guiada por el Espíritu, pero sobre todo una iglesia unida, una iglesia dedicada en devoción fervientemente al Señor Jesucristo. ¿Qué ha sucedido en este siglo XXI? Vemos que ha habido un desvío en cuanto a la misión de la iglesia. También ha habido un desvío de este retrato de cómo verdaderamente la iglesia debe parecerse por las preferencias personales y el favoritismo y la acepción de personas. Y también las distracciones que han llegado. Lamentablemente se ha perdido el norte, la misión de lo que verdaderamente la iglesia de Cristo es, de lo que es la responsabilidad de la iglesia. La iglesia se ha envuelto en tantos temas y se ha olvidado que el tema principal es el Evangelio de Jesucristo y que Cristo es el centro de ese mensaje. Así que la iglesia se ha desviado y la iglesia tiene que volver a la misión y tiene que volver al evangelio correcto que nos enseña la palabra del Señor. Algo que tenemos que entender es que Dios todavía responde a la devoción, obediencia y acción, que es lo que vemos en la iglesia naciente de la iglesia primitiva. Vemos una iglesia que es dedicada, obediente, y no solamente eso, sino actuando y expresando la vida de Cristo. También tenemos que entender que la devoción, obediencia y acción son las marcas de una vida espiritual llena y saludable, una vida llena del Espíritu y saludable. Una persona que es dedicada, obediente y acciona su fe, muestra las marcas de una vida llena del Espíritu y saludable. Así que en este capítulo 2 del libro de los Hechos, el capítulo 42 al 47, se presentan 13 disciplinas que la iglesia practicaba. 13
disciplinas que las queremos compartir con cada uno de ustedes en este primer episodio de Devoto, Entrega, Dedicación. Tenemos que volver a ser una iglesia dedicada, una iglesia ferviente, una iglesia que vuelva otra vez a esa pasión y a ese amor, pero sobre todo el amor los unos a los otros y hacer una iglesia unida. Así que la primera disciplina que mostró la iglesia primitiva es que ellos se habían dedicado y eran devotos a la doctrina y enseñanza de los apóstoles. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Tenemos que volver a las enseñanzas de lo que es la sana doctrina correctamente y entender que el mensaje del Evangelio de Jesucristo se trata del Cristo crucificado, sepultado y resucitado. Ese es el mensaje del Evangelio y eso era lo que predicaban los apóstoles, eso era lo que enseñaban. Así que la iglesia primitiva estaba en una devoción y en una entrega a la enseñanza y doctrina de los apóstoles. Ellos estaban sometidos completamente a la enseñanza apostólica. La segunda disciplina que practicaba la iglesia primitiva era que ellos eran devotos en tener coinonía y en tener, en compartir los unos con los otros. Eso es lo próximo que ellos hacían. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero también tenían comunión unos con otros. Unos con otros tenían comunión. Lo próximo, la próxima disciplina, la tercera disciplina que tenía la iglesia primitiva, era que ellos eran devotos en partir el pan y también en la práctica de la cena del Señor. No solamente partían el pan en los hogares individualmente, sino que también compartían en la cena del Señor. La disciplina número 4 que ellos practicaban era que ellos eran devotos en orar unidos. Vivían una vida de oración en unidad. Vivían una vida de oración. Había oración, había dedicación, devoción a la oración. La quinta disciplina que ellos practicaban es que todos los creyentes permanecían unánimes juntos, había unión. Si usted lee el capítulo 2 del versículo 42 al 47 del libro de los Hechos, se va a dar de cuenta que va a mencionar varias veces la palabra comunión y unidos. Había una unión, había un vínculo de unión, de amor. Eso fue lo que sucedió cuando descendió el Espíritu Santo. La sexta o la disciplina número 6 que ellos practicaban era que ellos lo tenían todo en común. Todo en común. No había envidia, no había celo, no había competencia, sino que todo lo tenían en común. Y eso usted lo va a ver en el versículo 44 del libro de los Hechos, el capítulo 2. La disciplina número 7 que ellos practicaban es que ellos vendían sus propiedades y sus pertenencias. Y el propósito de esto era que al hacer este acto, ellos le daban a los que tenían necesidad. Y esa era la disciplina número 8 que ellos practicaban, que ellos todas sus posesiones las vendían para ayudar a los necesitados. La disciplina número 9 que ellos practicaban era que ellos todos los días se encontraban juntos en el templo. Iban juntos y se reunían en el templo. La disciplina número 10 es que ellos partían el pan en sus casas. Había una comunión, una amor fraternal, porque hoy en día se cree que porque ya somos templo del Espíritu, ya no hay que congregarse, ya no hay que confraternizar. Pero eso no es lo que enseña la palabra. Vemos en el retrato de la iglesia naciente primitiva de que compartían
el pan junto en sus hogares, pero había comunión, iban al templo, porque ahí es donde la iglesia crece, en la unión, en la confraternidad, en congregarse. Ahí está el crecimiento de el creyente. El creyente no puede crecer solo, tenemos que crecer juntos. La disciplina número 11 que ellos practicaban es que ellos comían juntos y con alegría y generosidad. No había necesidad, no había, no había división. Vemos la unidad, este vínculo de amor y comunión que había, porque Hechos, vuelvo y lo repito, Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, es el retrato perfecto de lo que verdaderamente la iglesia tiene que parecerse en este tiempo. Y la disciplina número 12 que ellos practicaban es que adoraban a Dios. Versículo 47, adoraban a Dios juntos. Así que esto es lo que sucede cuando una iglesia verdaderamente es llena del Espíritu, guiada por el Espíritu, inspirada por el Espíritu. Causa unidad, comunión, amor, hay compañerismo, hay comunión unos con los otros, hay amor fraternal. Esto es lo que sucede cuando una iglesia vive una vida en devoción, dedicada a la obra de Dios y llena del Espíritu, viviendo la vida del Espíritu. Así que, y también la disciplina número 13, ellos disfrutaban del favor de la gente, versículo 47. Ahora, esto causó algo poderoso. Esta unión, esta comunión que había en la iglesia primitiva causó algo poderoso. Y es que esta unión y esta comunión, esta unidad, este compañerismo, este amor fraternal, causó de que Dios creó un ambiente donde Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Por eso que vemos que ellos eran devotos unos a otros, y esto causó que Dios respondiera. Cuando hay unión, cuando hay comunión, cuando hay amor fraternal, cuando la iglesia se deja dirigir por el Espíritu, inspirar por el Espíritu, y hay unidad, Dios tiene que responder. Y la respuesta de Dios era que se añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. La devoción, obediencia y acción, como dije, ¿verdad? Dios tiene que responder. Lo próximo que tenemos que entender es que la devoción, la obediencia y la acción, vuelvo y repito, es la marca de una vida llena del Espíritu saludable en la iglesia. La obediencia de la iglesia primitiva, llena del Espíritu, creó un ambiente para que Dios salvara y añadiera a la iglesia todos los días los que habían de ser salvos. Y es triste que vivimos en un tiempo donde ya no se ven los milagros, ya no se ve la manifestación de Dios. Se han llegado las estadísticas donde en muchos lugares se predica el evangelio, pero no se manifiesta el poder del evangelio. No hay muchos milagros, no hay sanidad. Cuando se hace el llamado al altar, las vidas no pasan al frente, los bautismos están cesando, y todo es porque hay una iglesia distraída. Se ha desviado de la misión, se ha desviado del propósito verdadero del evangelio. Y no solamente esto, las preferencias personales y la distracción ha causado estas cosas. La iglesia tiene que volver a enfocarse en este año 2026, que vuelva ese avivamiento, que vuelva ese poder, que vuelva esa manifestación. Pero para que eso suceda, la iglesia tiene que imitar este retrato de la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, donde vemos que esta comunión y este amor fraternal y esta unidad
que había causó que Dios respondiera con una manifestación poderosa de salvación, de milagros, porque Dios hacía señales por medio de las manos de los apóstoles, pero había una actitud, una conducta, las cuales el Espíritu de Dios, el poder de Dios respondía a esa conducta y a esa actitud de la iglesia primitiva. Así que vemos, ¿verdad?, que en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, Jesús vino a sus discípulos y le dio autoridad y dijo: a mí se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra, así que vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñale a estos nuevos discípulos a obedecer los mandamientos que yo les he dado. Y estar seguro de esto: estaré con vosotros hasta el fin del siglo. Esa es la misión de la iglesia. Así que tenemos que entender que este patrón de la iglesia de Hechos capítulo 2 todavía sigue funcionando en este tiempo. Tenemos que volver a ese patrón. Todos comprometidos, todos juntos, todos por Jesús. Este patrón tiene que volver a la iglesia, el patrón de la comunión. Y quiero culminar este primer episodio leyéndoles Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Tenemos que volver a este patrón, iglesia de Jesucristo. Tenemos que volver a perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y cuando esto sucedió, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Pero para que vuelvan esas maravillas, para que vuelvan esas señales, tenemos que practicar lo que dice el versículo 42, perseverar en la doctrina de los apóstoles, que es la palabra de Dios, en la comunión unos con otros y en las oraciones. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y su bien y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hay que volver a ese patrón, a ese patrón de la iglesia del Nuevo Testamento, porque eso todavía funciona. Dejar a un lado las indiferencias, las preferencias, las distracciones, y volvernos a enfocar en la misión y volver a predicar el evangelio genuino que salva, que rompe cadenas, que liberta, que restaura. Ese es el evangelio que necesita el mundo hoy. Pero para que ese evangelio regrese, tenemos que estar en comunión unos con otros, en oración unos con otros, amarnos los unos a los otros y tenerlo todo en común. Un mismo espíritu, un mismo Señor, un mismo bautismo, una misma fe. Así que este es el primer episodio de esta serie, Devoto y Entrega. Y quiero aprovechar este momento para anunciarles que aquí en Silver Spring, en marzo 8, se estará dando el primer servicio a las 6 de la tarde. El primer servicio CLA en español. Todo será en español. Así que les invitamos, comparta este video, comparta para que otros puedan recibir esta palabra edificante. Comparta, dele like, suscríbase a nuestro canal de YouTube para que sigamos trayendo más contenido de edificación para cada uno de ustedes. Así que bendiciones, y este ha sido el primer episodio de Devoto y Entrega, donde estaremos usando la base bíblica Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Bendiciones a todos.